El Ministerio del Amor Libre. Denominación actual. Cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo. Líderes. Jim y Lila Green. Sede. Sacramento, California. Crímenes. Explotación laboral, matrimonios concertados y destrucción de familias. La apariencia. Un grupo de personas normales que simplemente se reunían para orar. Técnicas de captación. El bombardeo de amor. Aunque realmente no se llevaban tan bien, sonreían y eran más amables entre sí cuando un neófito los visitaba. Simpatía y reciprocidad. Se esforzaban en ser simpáticos y serviciales con el neófito para que a éste le resultara más difícil rechazarlos y comprometerlo a corresponderles en el futuro. Preeminencia de los líderes. Jim convenció a la congregación que Lila, su esposa, tenía el don de expulsar demonios y que también tenía el don de la clarividencia. Y, a su vez, Lila, la profeta del grupo, dijo que Dios quería que formaran un ejército para librar una guerra espiritual contra el mal y que también quería que tuviesen rangos. El general de esa milicia divina debía ser Jim, el esposo de Lila. Técnicas de control mental. Aislamiento. La congregación se mudó a un grupo de casas lejos de la ciudad. Estructura vertical. Tenían rangos como en toda milicia. Control de la vestimenta. Todos llevaban uniforme tipo militar. Control de la información. Para ser más santos debían evitar los placeres mundanos. Televisión, etc., que fueron prohibidos. Totalitarismo. Como buenos soldados espirituales, debían mostrar una obediencia sin reservas a la voluntad divina. Hora de levantarse, de bañarse, de comer, qué comer, hasta con quién casarse, etc. Represión mental. En tanto que soldados del ejército de Dios, sus enemigos a vencer eran los sentimientos y las dudas. Todo amor no dirigido a Dios estaba proscrito, así también toda duda, porque era desconfiar de Dios mismo. Otorgamiento de la existencia. Los que no acudieran al llamado de Dios a su milicia tendrían un castigo, pero los que desertaran de su ejército tendrían un doble castigo. Carga del lenguaje. Si una madre amaba mucho a su familia, se consideraba como adulterio espiritual. Violencia física. El castigo por adulterio espiritual era vivir en condiciones infrahumanas, trabajos forzados, mala alimentación, llevar una bufanda negra en la cabeza y todos, su familia incluida, debían retirarle la palabra y estaban obligados a llamarla maldita. Destrucción de lazos familiares. Cuanto más cruel, cuanto menos apego se mostraba a los hijos, tanto mejor se era visto en la secta. Afectaciones en el adepto. El adepto tenía la sensación que Dios mismo les había encomendado esa misión y que cuestionarla sería dudar no de sus emisarios sino directamente de Dios, y que el acto de dudar o peor, de desertar, sería doblemente traidor y que el castigo consecuente también sería doble. Lo que inicialmente comenzó como una inocente reunión de oración, acabó siendo el control completo de todas nuestras vidas. Los 10 años de Rebeca en la secta le dejaron cicatrices que aún hoy le afectan. Alguien puede preguntarme, ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué tenía miedo de irme? Y eso es lo que es miedo. Es miedo de ir al infierno. Es miedo de alejarme de todo lo que te han enseñado y haber tenido que repensar. Me costaba decidir qué comer. Me costaba decidir qué vestir. Me costaba decidir cómo debería llevar mi cabello. No sabía qué hacer, no sabía pensar por mi cuenta. Era un proceso difícil, pasar de ser un robot sin mente propia a tener que pensar por tu propia cuenta. Y creo que finalmente sí impacta a la gente, ya sea que quieran admitirlo o no, por el resto de sus vidas. Porque el dolor no desaparece nunca. Fuente. National Geographic. Me escapé de una secta.